Revelado, el oscuro secreto del Su-11-1 de 10 que aterrizó a una ciudad maldita durante 3 años. Terror. El viento aullaba como un lamento ancestral mientras Valeria caminaba hacia su casa, Sofía tomada de su mano. La noche caía y las sombras se alargaban, enredándose entre los edificios desgastados de su barrio. Desde que había perdido su trabajo en la clínica, la vida se había vuelto un laberinto de pesadillas. Pero lo que sucedió aquella tarde la sacudió hasta el alma. Susurros inquietantes escapaban de las ruinas de un hospital abandonado que había sido testigo de demasiadas historias de dolor. «Mamá, creo que alguien me llama», dijo Sofía, su voz temblorosa como si supiera más de lo que debía. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los rumores de desapariciones habían empezado a circular, pero nadie les prestaba atención, eran solo jóvenes de la calle, presas fáciles para un sistema que no los valoraba. «Es solo tu imaginación», le contestó, pero en su pecho creció una pavorosa sensación de que las sombras no eran solo sombras. Cada día el pesado aire traía consigo ecos de la desesperación humana, mientras ella luchaba por darle a su hija lo mejor, un refugio en medio de la tormenta. Sin embargo, el hospital se convirtió en un sitio de tormento para ella, un recordatorio de lo que había perdido. Sus pasos resonaban como un tambor lento mientras cruzaban el umbral de ese edificio olvidado. Y entonces, la voz volvió a llamarla. La madre errante surgía en su mente, un mito que decía que vagaba entre la gente buscando a sus hijos perdidos. Otra noche, tras una tormenta de relámpagos y viento helado, fue cuando sucedió lo inimaginable. Ella escuchó el murmullo familiar de Sofía que parecía provenir del interior del hospital, como si un hilo invisible la atara a aquel lugar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Su corazón se aceleró cuando, al girar en una esquina, encontró a don Ricardo con mirada inquietante, los ojos repletos de un misterio oscuro que Valeria no podía desentrañar. «La noche guarda secretos que nunca deberían verse», murmuró él, dándole un vuelco en el estómago. No podía creer que alguien a quien había considerado un amigo ahora le hiciera sentir tal aterradora incomodidad. Todo se tornaba más inquietante con cada día que pasaba. Sofía mencionó que la madre errante le contaba historias sobre hombres que aparecían con sonrisas pero que traían maldad en sus corazones. La sensación de que esperaban en las sombras, listos para engañar, se intensificó. Y mientras Valeria intentaba razonar con una realidad que se tornaba cada vez más espeluznante, comprendió que la línea entre el terreno de lo real y lo sobrenatural se desdibujaba sin compasión. La noche en que todo estalló, el hospital se convirtió en el escenario de un enfrentamiento inevitable. Valeria, aún aturdida por la incredulidad, se vio arrastrada a un oscuro laberinto de revelaciones donde cada eco, cada susurro, parecía formarse en un grito, una advertencia que no podía ignorar. Sin embargo, cuando giró por última vez hacia la entrada de aquel lugar maldito, se dio cuenta de que el verdadero monstruo podría estar más cerca de lo que jamás imaginó. ¿Qué haría para salvar a su hija antes de que la madre errante decidiera cobrar su doloroso tributo? Las luces del hospital parpadeaban intermitentemente, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida. Valeria se sintió absorbida por una presión en el pecho, como si la oscuridad la reconociera y estuviera a la espera de algo más. «No podemos quedarnos aquí», musitó, pero la voz de Sofía resonó clara y firme. «Mamá, tengo que saber». La determinación de su hija era desconcertante. Era un eco de su propia valentía, reflejado en aquellos ojos tan inocentes y a la vez tan llenos de sabiduría. Valeria apretó la mano de Sofía, intentando transmitirle su miedo. Aquella decisión las había llevado al borde de un abismo, y cualquier paso en falso podría costarles todo. Con un último vistazo hacia la tenue luz del exterior, se adentraron en el vestíbulo. El aire estaba impregnado de un hedor extraño, como si el tiempo hubiera detenido el olor de la muerte en cada rincón.
Las paredes, cubiertas de moho y grafitis, parecían murmurar secretos olvidados. Sofía, escucha, Valeria comenzó, pero su hija la interrumpió. Mamá, la madre errante está aquí. Solo necesita que la llamemos. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Valeria. La leyenda de la madre errante era conocida, un espíritu que buscaba la redención a través del dolor ajeno. En el fondo, sabía que esas historias no eran meras fantasías, sino advertencias veladas. Cada historia contada era un eco de una tragedia que había ocurriendo, y continuaba. Sofía. No hables así, no es un juego, gritó Valeria, un sudor frío cubriéndole la frente. Pero su hija, en vez de asustarse, sonrió, como si el terror fuera un viejo conocido suyo. De repente, un ruido sordo proveniente del segundo piso interrumpió sus pensamientos. El crujir de un viejo madero resonó en la oscuridad, marcando el compás de su miedo. Mamá, déjame ir. Necesito ir, insistió Sofía, separándose de su mano con un ímpetu inesperado. Valeria, presa del pánico, la siguió, sintiendo que estaban atrapadas en un ciclo sin salida. En el pasillo de arriba, notó cómo las sombras se agrandaban, tomando formas indistintas y grotescas. Sofía avanzó sin pensar, mientras ella, titubeando, dudaba. Sofía, vuelve aquí. Gritó, pero la voz pareció ahogarse en el aire viciado. Cada paso que daba le parecía más pesado, como si algo la empujara hacia atrás. Mamá, ven aquí, llamó Sofía desde una puerta entreabierta, su voz resonando por los pasillos como un canto perdido. Valeria se asomó y vio la forma de su hijita iluminada por una luz tenue que emanaba de aquel cuarto. La niña estaba peinando el cabello de una figura borrosa, un ritual que hacía temblar su entera esencia. Ella dice que tiene algo para ti, dijo Sofía, mientras la figura giraba lentamente. Valeria sintió que el corazón se le detenía. La figura, velada por el polvo y las sombras, tenía un rostro familiar. Era una mujer con ojos vacíos, una sonrisa que no alcanzaba a tocar su rostro. ¿Te gustaría saber nuestro secreto? Susurró con una voz que sonaba a un canto lejano. El terror se apoderó de Valeria, comprendiendo que algo de ella, algo de su pasado, ahora estaba resurgiendo. Tendría que enfrentar lo que había deseado dejar atrás. Y en ese instante, supo que el final que había imaginado jamás sería suficiente. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su hija? La puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, atrapándolas en un nuevo vacío donde el eco de sus susurros resonaba como alarma. Valeria se dio cuenta de que esta vez, no podría escapar con la misma facilidad. La luz parpadeó una vez más antes de extinguirse por completo, y en la penumbra, un susurro helado flotó en el aire. La madre errante viene por lo que le pertenece. La tensión en el aire era palpable, como si pudieran sentir su presencia acercándose. ¿Podrían canalizar el valor necesario para enfrentarse a su destino o perderían todo en el intento? Pero en ese momento crucial, un grito desgarrador surgió de la oscuridad. ¿Sería ese grito el inicio del final? Valeria permanecía paralizada, el miedo la envolvía como un sudario en el oscuro cuarto. El grito, agudo y lleno de agonía, provenía de lo más profundo del hospital. No era un grito humano, era un lamento de almas perdidas, un eco desgarrador de dolor que parecía arrastrar consigo la esperanza. Mamá, escúchame, insistió Sofía, pero su voz apenas era audible ante el rugido de la oscuridad. La figura que había empezado a cobrar forma a su lado continuaba girándose lentamente, su conexión con la niña era perturbadora. Valeria sintió que su mundo se deslizaba, como arena entre sus dedos. Desesperada por salir de ese ambiente opresivo, se abalanzó hacia la puerta cerrada. Sofía, ven aquí. Saltemos juntas. Pero al intentar abrirla, la manija se quedó pegada, como si algo la restringiera, como si una fuerza invisible te impidiera salir. Sin embargo, Sofía no se movía. Ella sabe algo, mamá. No puedo dejarla, decía la niña, como si hubiera entrado en un trance. La figura, con su rostro de pesadilla, se acercó un paso más, y murió la luz que la obedecía, dejando todo sumido en una oscuridad espesa. Valeria, sintiendo el terror incrementar, se lanzó hacia su hija. No puedes hacer esto.
Te necesito. No podemos quedarnos aquí, gritó, la desesperación haciéndose eco del grito lejano que aún resonaba en sus oídos. Con cada segundo, la atmósfera se tornaba más pesada, como si la propia estructura del edificio estuviera colapsando bajo un peso antinatural. ¿Por qué estás asustada, mamá?, preguntó Sofía, sus ojos reflejando una calma que Valeria no podía comprender. Ella solo quiere ayudarnos. En ese instante, un susurro tembloroso surgió del aire viciado, combinado con un frío que cortaba la piel. Una decisión, decía la voz, flotando alrededor como una sombra, una vida será la clave para tu redención. Valeria, sintiendo que la locura empezaba a arrastrarla, debió concentrarse. ¿Qué significa eso?, exigió, pero su voz salió quebrada, como si el mismo sitio le robara la fuerza. La figura se inclinó hacia adelante, dejando que una risa baja y escalofriante flotara en el aire. Lo que has perdido puede recuperarse, a cambio de tu más valioso tesoro. Palabras llenas de promesas y miedos, imbuían el ambiente de una tensión insoportable. Rápidamente, Valeria rememoró cada instante de su pasado. Recuerdos de su vida anterior al estruendo que había provocado su pérdida. Recordó a su hermana, el vacío dejado tras su marcha y la carga que había tratado de ocultar. No, no quiero esto. No al precio de mi hija, murmuró, consciente ahora de que la historia que se tejía no solo involucraba a Sofía. El pasado tiene su precio, replanteó la figura, abriendo sus ojos vacíos de forma amenazante. ¿Harías lo que fuera posible por ella? En ese momento, una grieta se formó en la penumbra, dejando entrever una visión del pasado, recuerdos de risas y una familia unida intercalados con visiones de sufrimiento y pérdida. Un destino que Valeria nunca había imaginado. La figura sonreía, esperándola, como una puerta abierta hacia misterios que nadie podía comprender. Así, en la penumbra llena de gritos y murmullos, Valeria se dio cuenta de que su mundo pugnaba por derrumbarse. ¿Qué debo hacer?, preguntó, apenas audible. La respuesta llegó como un soplo frío: solo tú puedes decidir. Y al instante, las luces parpadearon nuevamente, mostrando visiones fugaces de lo que estaba por venir. Un nuevo grito, más fuerte, atravesó el silencio, y el eco se tornó en un eco que resonaba con promesas descarnadas. Valeria sabía que este momento podía cambiarlo todo, pero el tiempo se agotaba y el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Estás lista para el sacrificio?, resonó la voz suave, profundizando la incertidumbre en su interior. Cuando la luz se apagó, el silencio fue aún más ensordecedor. Valeria sintió como el horror la abrazaba, dispuesta a enfrentarse a la madre errante. Y mientras el susurro de sombra se intensificaba, se preguntó en voz alta: ¿qué tan lejos llegarías para salvar a un ser querido? El corazón le latía rabiosamente. El miedo se apoderaba de su alma, pero una decisión inminente la obligaba a avanzar. Sin embargo, aún en la oscuridad, una nueva figura se erguía, susurrando promesas de un destino terrible. ¿Se atrevería a enfrentarse a los secretos que la acabarían consumiendo? El frío se volvía más intenso, como si una tormenta inminente se cerniera sobre ellas. Valeria sentía que cada respiro se convertía en un esfuerzo, como si la presión del espacio la aplastara. La figura, con su sonrisa descompuesta, se mantenía a la espera, y Valeria sabía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «Decídete», susurró aquella voz. Sofía la miraba con una mezcla de confianza y temor. Era una mirada que traspasaba la realidad, que hacía eco de una verdad oculta. «Ella puede traernos de vuelta», dijo la niña, tan segura, tan inocente. Valeria quería gritarle que eso no era posible, que regresar a lo perdido no significaba que todo volvería a ser igual. Pero, en su corazón, una chispita de esperanza brillaba en medio de la oscuridad. Como un abrupto despertar, la figura avanzó y se detuvo frente a Sofía. «Hay un precio que pagar». «Lo sabes, Valeria», murmuró, mientras sus ojos vacíos parecían devorar el alma de la madre. Valeria sintió que su aliento se detenía. «No hagas esto, Sofía», suplicó, sintiendo cómo su voz se quebraba. Pero la niña estaba atrapada, su mirada profunda en la figura etérea que prometía lo imposible. La figura se incluyó en un giro, mostrando un rostro más claro, uno que Valeria reconoció. Era el reflejo de su hermana, Catherine, perdida años atrás en circunstancias trágicas. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó el espectro,
una sonrisa melancólica surgiendo en sus labios. Todo lo que deseas puede ser tuyo, solo tienes que entregarle lo más preciado que posees. Desesperada, Valeria retrocedió. No, no quiero esto, gritó, sintiendo que lo poco que quedaba de su cordura se desmoronaba. No puedo renunciar a mi hija. Pero el mismo eco de su propia mente parecía maldecirla, repitiendo sus dudas. Era su hermana, su sangre, pero ahora la luz en sus ojos se contradecía en esa existencia. Ella necesita ser salvada, murmuró la figura, la voz ahora más suave, más persuasiva. Tus miedos pueden hacerse realidad, si eso es lo que deseas. Toma mi mano y todo cambiará. Valeria luchaba con la decisión mientras su rostro se contraía en una mueca de dolor. La figura se desvaneció por un momento, como si el tiempo se estirara y se encogiera esperando su elección. Tu lealtad será recompensada, prometió. Sofía parpadeaba, atrapando la luz titilante que parecía brotar de la nada. ¿A qué precio podría salvar a su hija? La conciencia de Valeria gritaba, recordándole el sufrimiento que había soportado. La decisión que estaba por tomar resonaba en su interior como un eco aterrador. Si realmente me amas, mamá, le susurró Sofía. Confía en ella. Sin saber por qué, el suelo pareció temblar un instante, y Valeria, dominada por la desesperación, se dio cuenta de que la figura de Catherine estaba aquí por algo más que por lo que ella había perdido. Era un ciclo eterno de sufrimiento, una invitación a entrar en las sombras donde su dolor se multiplicaría. Con el corazón latiendo desbocado, clamorosamente se acercó a la figura. Arrepiéntete de tu sacrificio, Valeria, y tendrás lo que buscas, resonó la voz, prometiendo un camino sombrío. En ese instante crucial, el suelo bajo ellas estalló en un corrugado grito, y la habitación pareció arder con un fuego negro. Las paredes temblaban, como si el hospital mismo estuviera vivo, rechinando ante la inminente decisión. ¿Qué harías por ella?, preguntó la figura, y la penumbra pareció extenderse, abriendo un abismo a sus pies. Valeria sintió que el aire desaparecía. Miró a Sofía y volvió a la figura. Su decisión se acercaba, como un monstruo acechante en la penumbra. ¿Cuánto estarías dispuesta a perder?, resonó la voz en la oscuridad, mientras el hospital cecía a su alrededor, y ahí, en el último instante, Valeria entendió que la verdadera elección no estaba en un único sacrificio, sino en arriesgarlo todo. Sería capaz de alinear su destino con lo que él mismo había creado. Las luces comenzaron a parpadear, y la visibilidad se volvió aún más precaria. En un instante, un grito desgarrador resonó en el aire, más cerca, amenazador. El eco del dilema reverberó en su mente mientras todo comenzaba a sucumbir. La oscuridad cobra forma nuevamente, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. La pregunta flotaba: ¿estás lista para enfrentarte al infierno para salvar a tu hija? Valeria sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, un pulso helado que la mantenía paralizada. Las luces del hospital titilaban como un corazón latiendo en un cuerpo moribundo. El aire estaba cargado de un olor acre, como si un incendio latente estuviera a punto de estallar. Se giró hacia Sofía, cuyos ojos, aún llenos de esperanza, parecían brillar ante la tormenta. Debo hacerlo, murmuró Valeria, sin darse cuenta de que su voz temblaba. La figura sonrió, un gesto que podía helar la piel. Esa es la actitud. Pero recuerda, cariño, hay múltiples formas de perder, advirtió, su tono dulce y amenazante al mismo tiempo. La oscuridad que se arremolinaba a su alrededor comenzó a tomar forma, como sombras que se unían en un cuerpo intangible. Sofía dio un paso adelante, la incertidumbre reflejándose en su pequeño rostro. ¿Y si no llegamos a casa, mamá?, preguntó, su voz susurrante, como si temiera que las sombras pudieran escuchar. ¿Qué pasará con nosotros? No pienso dejarte aquí. Valeria gritó, pero su propia valentía se tambaleaba frente a la realidad. La figura tomó la mano de Sofía con un movimiento suave, y el jolgorio a su alrededor se detuvo, dejando solo un silencio ensordecedor que llenó el espacio. Tu vida, por la de ella. Llévame contigo, y el trato estará hecho, propuso la figura, inclinándose hacia ella, su rostro ahora más oscuro, sus ojos aún más vacíos. Valeria sintió como una sombra opresiva se cernía sobre ella. En ese instante, su memoria fue invadida por imágenes de Catherine, su risa,
los dulces momentos juntos, el día que su hermana partió para nunca regresar. La angustia consume su razón, tomar la mano de su hermana o seguir luchando por su hija. Las paredes comenzaron a crujir, y la tierra tembló bajo sus pies como una advertencia de que algo horrible estaba por suceder. Olfateó el metal de la desesperación, y de pronto, recordó el caliente abrazo de su hermana en la última Navidad, las risas entre juegos y cuentos. Ahora, cada recuerdo era un puñal que le destrozaba el corazón. «Catherine, ¿por qué?», gritó al aire, atormentada por la pregunta que nunca se había atrevido a hacer. «Porque quieres más de lo que tienes, y eso te costará», tronó la voz de la figura, ahora resonando como el eco de los muros. Valeria sintió un ardor en su pecho. Podía mirar a Sofía y ver el miedo, pero también la valentía. «Confía en ella», volvió a resonar la voz de la niña. Con un grito desgarrador que dejó sus labios, Valeria se volvió hacia la oscuridad y la figura, su corazón abrumado por una mezcla de amor y terror. «¿Cuánto cuesta?», gritó, como si retara al abismo a revelar su verdad. «Solo lo que ama más», respondió la figura, sus ojos brillando como dos pozos de perdición. «Hazlo, y lo tendrás todo». «¿Qué decides en esta noche oscura, Valeria?». Todo en su ser se desmoronaba, la ansiedad, el dolor, la elección atroz que tenía frente a ella. La oscuridad la tragaba, y las voces de su pasado se unían al coro amenazador. De repente, la habitación se oscureció, y el suelo empezó a abrirse, un vasto abismo de sombras angustiantes que parecía invitarla a unirse, el frío se hizo más intenso y su conciencia crujió bajo la presión. «Sofía, aguanta mi mano», gritó, sintiendo la pequeña mano de su hija entrelazarse con la suya, dándole fuerza. La figura hizo un gesto, y el tiempo pareció detenerse. «Recuerda, Valeria, no hay retorno si cruzas esta línea, el precio de tu elección será alto. ¿Estás lista para descubrir hasta dónde llega el amor de una madre?». Las luces comenzaron a apagarse, y solo quedó la tenue luz que emanaba del rostro de Sofía. Valeria miró a su hija, sintiendo que el abismo se acercaba más y más. Sabía que no podría haber vuelta atrás. «¿Qué harías por ella?», resonaba en su mente, mientras el aire se volvía cada vez más pesado. Sin un plano claro, el momento estaba por llegar, y una única pregunta la atravesó: ¿a qué punto estará dispuesta a llegar? En la penumbra, las sombras alzaban su danza, y un grito ahogado brotó de lo más profundo de su ser mientras el suelo simplemente se desmoronaba bajo sus pies. La oscuridad la engulló, y el frío traspasó su piel, justo cuando la decisión final se cernía ante ella. Como en un susurro lejano, una voz prometió: «No te preocupes, Valeria, la verdad viene, y con ella, el horror que no esperabas». El vacío era absoluto. Valeria sintió cómo su cuerpo se deslizaba sin rumbo, sumergiéndose en la oscuridad. No había sonido, solo el eco de su propio aliento entrecortado. A su lado, la pequeña mano de Sofía le otorgaba una última chispa de calidez. «Mamá». El grito de su hija retumbó en el silencio, un lamento que atravesó la negrura, llevándola de vuelta a la realidad. Valeria abrió los ojos, y ante ella vio un paisaje distorsionado, una habitación del hospital, pero diferente, transformada en un laberinto de sombras que parecían retorcerse y cobrar vida. «No tengas miedo, Sofía», le dijo, aunque su propia voz temblaba. La figura ominosa, ahora difusa y variable, fluyó entre las sombras, observándolas con esos ojos que parecían vacíos pero también llenos de una malicia profunda. «Bienvenida de nuevo, Valeria. Ven, acompáñame, el juego apenas comienza», susurró, y una risa resonó en el aire, como un eco lejano de lo que podría haber sido una infancia feliz. Valeria se sintió atrapada. Estaba en un lugar que parecía querer devorarla. Las paredes se estrechaban, y el aire se hacía más denso, como si la presión del lugar intentara aplastarla. «¿Qué quieres de nosotras?», exigió, sintiendo que la rabia comenzaba a mezclarse con el terror. «Deseo que jueguen, que vean el verdadero precio de lo que desean», dijo la figura, con una voz que se deslizaba en un susurro, como una serpiente que encantaba a su presa. Las luces a su alrededor chisporrotearon, revelando vislumbres de otros seres atrapados, sombras humanas, rostros de almas perdidas que parecían pedir ayuda desde la penumbra. Los ojos de Valeria recorrieron el espacio,
buscando desgarrarse del miedo que le oprimía el pecho. Mamá, tengo miedo. Sofía se aferró más a su mano, el pánico reflejado en su rostro. Todo estará bien, hijita. Yo estoy contigo, respondió Valeria, aunque las certezas comenzaron a desvanecerse. La figura la observaba con un interés voraz. Quiero que elijas. Puedes dejar a tu hija aquí, y yo te devolveré a Catherine. Tus recuerdos compartidos, tu hermana regresará. ¿Qué opción prefieres? Sofía miró a su madre, los ojos llenos de inocencia y temor. La sala oscilaba, y con cada palabra de aquel ser, el mundo parecía fracturarse más. No. No quiero que eso pase, mamá, no la dejes ir. A su alrededor, las sombras comenzaron a murmurar, voces que reflejaban su angustia. Esto no es un juego. Valeria sintió su corazón latir con fuerza. No te llevaré. El coraje la invadió, disipando lentamente la duda que la mantenía cautiva. La figura sonrió, una expresión que le heló la sangre. Pero Valeria, ¿qué sabes del sacrificio? ¿Te atreverías a dar algo más, íntimo? ¿Lo que amas? O mejor, ¿lo que temes perder más? La vida es una balanza y cada acto tiene un precio. Las luces titilantes bailaban, y las sombras susurraban alrededor de Valeria, cada palabra cargada de significado, dibujando imágenes aterradoras en su mente. Ella vio a Sofía, la sonrisa de su hija, y recordó las noches en las que la había abrazado, las veces que había hecho todo para protegerla. ¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué debemos sacrificar amor por amor?, gritó, sintiendo que el poder del abismo la absorbía, y su determinación comenzó a tambalearse. Porque en el amor, siempre hay pérdidas, resonó la figura, su forma volviéndose cada vez más difusa, sus ojos ardían como brasas. Tu decisión está cerca, Valeria. Escoge. ¿Prefieres la vida en el horror, o la paz en la muerte de lo que más atesoras? Las paredes comenzaron a cerrarse, y el aire se volvió tóxico. Valeria sintió la desesperación golpearla como olas brutales. Tenía que pensar rápido. Sofía, ested lista, por favor, agárrate de mí. Sofía la miró con ojos desbordantes de fe, y en ese pequeño instante, todo cambió. La figura de sombra se acercó, como si un tambor silencioso comenzara a latir. Valeria sabía que lo que estaba en juego era más que su propia vida. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a su hija? Las luces empezaron a desvanecerse, y el abismo una vez más se cernía sobre ellas. Decide. El grito resonó, y el tiempo se detuvo en la penumbra. Valeria, con un corazón palpitante, enfrentó la oscuridad. ¿Pero qué elección podía hacer cuando todo lo que amaba estaba en juego? El suelo tembló bajo sus pies, los ecos de un caos que pronto revelaría su verdadero rostro. Una sombra se deslizó más cerca. El momento ha llegado, Valeria. Lo que decides podría cambiarlo todo, y lo que reveles será tu mayor horror. El eco del grito aún resonaba en su mente cuando Valeria sintió que la firmeza de su realidad comenzaba a desvanecerse como una neblina espesa. Sofía, a su lado, parecía más un espejismo que una niña. Las sombras alrededor de ella se movían, coreografiadas por un poder oscuro, cegador. Decide, insistió la figura de sombras, acercándose, su aliento helado acariciando su piel. Su presencia era una combinación mortal de seducción y horror, como un canto de sirena preparado para arrastrarlas al fondo. Los ojos vacíos, ahora con destellos de fuego, parecían devorar su esencia. Valeria sintió el sudor correr por su frente. El corazón le retumbaba en el pecho, mientras su mente temía un abismo. ¿Qué significaba elegir? Catherine o Sofía. Sacrificio o neta salvación. No voy a dejarte sola, mamá, susurró Sofía, apretando la mano de Valeria con toda la fuerza que su diminuto cuerpo podía ofrecer. Esa conexión, ese lazo de amor, era lo único que mantenía a Valeria en pie. Es ella lo que más amas, continuó la figura, disfrutando de su agonía. El amor puede ser un aliado poderoso, pero también una cadena que te ata a la desesperación. Aquel dilema parecía consumir todas sus fuerzas, su mente giraba sin control. Yo soy fuerte, no me romperé, pensó, aún intentando aferrar la esperanza.
Pero a cada instante, el laberinto se tornaba más opresivo, como un abrazo mortal. Una decisión, Valeria. Ahora, murmuró. Los rostros de las almas perdidas en las sombras empezaron a gritar, sus quejas sonaban como un coro de angustia. Valeria se cubrió las orejas, pero los gritos entraban en su mente, como una marea imparable. ¿Es posible que el amor sea más fuerte que el miedo?, se preguntaba constantemente, permitiendo que las dudas anidaran en su alma. Entonces, la figura se abalanzó, el aire frío cercando su cuerpo, provocando un escalofrío que hacía que las extremidades de Valeria temblaran. Tú, Valeria, eres el centro de todo esto. Tienes el poder de romper las cadenas. El aliento de la figura era un veneno. Revela tu mayor miedo y serás libre. Las palabras perforaron su mente, dejándola vulnerable. Una imagen emergió, un recuerdo distante, inconfundible. La noche en que la vida de Catherine se apagó en un accidente. La culpa se alzó en su pecho, como un monstruo voraz. Ese es tu miedo, ¿no? El no poder proteger a tu familia, el perderlas una tras otra. La habitación giró. Es cierto, murmulló Valeria, sin poder contenerse. He tenido miedo de perder a mi hermana y luego a mi hija. Por favor, no me lo quites. Su voz se volvió un grito desgarrador en medio de la tempestad de afirmaciones y temores que la envolvían. Las paredes adquirieron tonos oscuros, como si la desesperación se materializara a su alrededor. Entonces, que tus ojos se abran, la figura atrajo su atención hacia su lado. En la distancia, aparecieron vislumbres de la vida que conocía, días felices, risas, momentos en familia. Pero, a medida que miraba, los recuerdos se oscurecían, devorados por una sombra voraz. Cada acción tiene un precio, Valeria. ¿Sabrías tú cuál es? Un profundo horror hizo eco en sus entrañas. No comenzó a entender, sus ojos dilatándose en horror. No puedo sacrificar a Sofía, no puedo hacer esto. La figura sonrió, complaciendo su resistencia, comenzando a transformarse, como si se alimentara de su angustia. Allí está la elección. Decide, profana de la luz. Elige un sacrificio o enfrentarás la pérdida. El reloj sigue avanzando. De repente, la habitación se oscureció aún más, y el aire se volvió irrespirable. Valeria, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, se aferró a la mano de Sofía. Pero, en el fondo de su corazón, el terror más profundo empezaba a florecer. La verdadera elección, el verdadero horror que ocurriría si no elegía y todo se perdía para siempre, empezó a temer que lo que quedaba de su mundo podría volverse irremediablemente oscuro. La figura se acercó, el frío se intensificó, y Valeria entendió que la verdadera pesadilla estaba apenas comenzando. Antes de que pudiera replantear sus pensamientos, la sombra extendió una mano hacia ella. Entonces, la figura susurró con suficiente poder para helar su sangre. El juego de la vida y la muerte acaba de comenzar. El aire se cortó, pesado como plomo, y Valeria sintió como cada latido de su corazón resonaba con una fuerza ominosa. Sofía, a su lado, parecía desvanecerse, como si el temor también quisiera consumirla. Mamá, la voz de la niña era un eco suave que atravesaba el frío. No les tengas miedo. Valeria miró a su alrededor, buscando una salida, algo que rompiera la atmósfera opresiva que las rodeaba. La figura en las sombras avanzaba, lenta y deliberadamente, sus ojos llameantes reflejando una sed de angustia. ¿Qué elegirás, Valeria? ¿Una vida eterna en la oscuridad o la verdad que te liberará aunque duela? Las visiones comenzaron a surgir de nuevo, esta vez imágenes distorsionadas que la golpeaban como ondas heladas. Imaginó a Catherine, su hermana, aquel día fatídico que había marcado su destino. En su mente, el sonido del accidente resonaba. El crujido del metal, los gritos. No susurró, tapándose los oídos, pero era inútil. La verdad parecía aferrarse a su alma. Deja que el pasado te envuelva, la figura se burló. Escribe tu historia con sacrificios, o te quedarás atrapada en este ciclo. Puedes dejarlo todo atrás, solo una decisión. Valeria sintió que la desesperación la envolvía y la ahogaba. Pero entonces, un destello de determinación brotó en su interior. Yo elijo, comenzó,
pero su voz se quebró, el miedo la mantenía paralizada. Decide, gritó la sombra. El sonido fue como un trueno, retumbando en las paredes de su mente. Sofía la miraba, sus ojos grandes y asustados, un refugio entre la tormenta de terror que las rodeaba. Valeria solo podía pensar en el amor que sentía por ella. ¿No me atrevería a qué? ¿A perderlo todo? La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era un recordatorio de que el peligro acechaba, listo para reclamar lo que adoraba. Valeria necesitaba elegir, pero la inseguridad le presionaba como una losa en el pecho. Sofía. La madre gritó. Todo por ti. Su voz se quebró en una súplica. Estaba al borde de la locura, sintiendo que las paredes se cerraban más y más. La figura la observaba, deleitándose en su agonía, el tiempo parecía expandirse al instante, segundos se convirtieron en horas. Valeria, con el corazón palpitando a ritmo desenfrenado, se dio cuenta de que su elección no era únicamente entre salvarla o perderla. Era una cuestión de enfrentar sus demonios. Con cada respiración, cada latido, la sombra la empujaba hacia un borde oscuro que parecía cobrar vida propia. ¿Qué ocultabas de mí, hermana?, murmuró en un ataque de desesperación. Las palabras salieron de su garganta como un grito, dando voz a una verdad que nunca había querido enfrentar. La figura inhaló profundamente, como si se alimentara de su terrible revelación. ¿Ves? El sacrificio tiene su precio, y tú lo sabes bien. Valeria sintió que las sombras se arremolinaban a su alrededor, proclamando una sentencia que la condenaba al dolor. Yo no te temo, dijo con un último atisbo de resistencia, aunque la duda brillaba en sus ojos. Las luces en la habitación parpadearon, y un eco de risas distorsionadas invadió el aire. Esa es la pregunta que debes responder, ¿te atreves a sacrificar tu ser por lo que amas? Solo hay un camino hacia la salvación. Con cada palabra, la figura se fue desvaneciendo, dejando solo un frío aplastante. Valeria buscó a Sofía, que ahora estaba un paso detrás de ella. Ese lazo entre madre e hija era un faro tenuemente iluminado en la oscuridad creciente. Los murmullos del pasado, combinados con los lamentos de las almas atrapadas, llenaban el aire. Como un colás de angustia, prometían que el tiempo no esperaría más. La figura emergía nuevamente, inminente, y con su voz resonante, pronunció el camino. Forma parte del sacrificio, o solo observarás cómo se desmorona tu mundo. Pero recuerda, Valeria, hay una verdad aterradora en tu historia. La habitación retumbó, incluyendo a Valeria en su danza macabra, donde el verdadero dilema se usó como un mecanismo que amenazaba con estallar. Quedaba poco tiempo, y la elección estaba justo a su alcance. ¿Se atrevería a afrontar lo que la noche revelaba en su horror, o permitiría que el destino se entrelazara con su desgracia? El silencio precedió a la tormenta, y Valeria, con la respiración entrecortada, entendió que el verdadero terror y la verdadera fuerza estaban a punto de ser desvelados. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar para salvar a su hija? La pregunta, aterradora y palpable, se cernía sobre sus corazones, la oscuridad se afianzaba, y el panorama se encogía aún más. ¿Qué horrores estaba dispuesta a desatar? Valeria sintió que el aire se volvía más denso, como si los propios muros se unieran al coro de lamentos que resonaban a su alrededor. Sofía la miraba, su pequeña figura temblando, y fue en ese instante que Valeria comprendió, no podía dejar que su hija enfrentara el terror sola. La elección no era únicamente suya, era un pacto que las vinculaba, un compromiso de amor destinado a desafiar la oscuridad. Me niego a dejarte, gritó, el eco de su voz reverberando en el espacio sombrío. La figura en las sombras, que había perdido un poco de su poder, se abalanzó hacia ellas, con ojos que ardían como brasas. ¿Cree que esto es solo un juego? La oscuridad no se detiene por el amor de una madre. Tú también te convertirás en parte de este sacrificio. Las visiones comenzaron a apoderarse de su mente de nuevo, imágenes de Catherine, riendo y corriendo. Aquella vida que había sido arrebatada de su alma doliente. No puedo perder a otra, murmuró, la angustia rompiendo su voz. La figura se acercó, y el aire se volvió helado. ¿Y si te digo que tu madre todavía está aquí, en este lugar? ¿Qué harías por salvarla? El corazón de Valeria se detuvo.
Una mezcla de esperanza y terror la invadió, haciéndole pensar que tal vez había una redención, una salida a esa pesadilla. ¿Catherine? La palabra salió como un susurro quebrado, casi una súplica. Tan cerca y tan lejos, la sombra susurró, inclinándose hacia ella, sus ojos profundos como el abismo. Todo lo que necesitas hacer es dejar ir, valorar lo que más amas, pero hay un precio. Sofía se aferró al vestido de su madre, su miedo palpable, como si pudiera sentir la oscuridad que los envolvía. Mamá, tenemos que irnos. Valeria sintió el tirón de su hija, un lazo que la anclaba a la realidad, y sin embargo, la tentación del sacrificio le llamaba con fuerza. No puedo dejarte atrás, insistió Valeria, mirando la sombra. Pero tampoco puedo perderte a ti. Te daré una oportunidad, dijo la figura, sus labios curvándose en una mueca. Investiga la verdad que ocultas, enfréntate a la culpa, y la oscuridad puede ser vencida. Hay secretos entre tú y tu hermana que se interponen en el camino. Solo tú puedes deshacer el dolor y el miedo que persigue a tu familia. Pero recuerda, cada verdad tiene un costo. Los ecos de las almas atrapadas crecieron, convirtiéndose en gritos desgarradores que se sintieron más cercanos. Valeria cerró los ojos, intentando bloquear el tumulto de angustia que se intensificaba a su alrededor. Pero la idea estaba plantada. ¿Qué tan profunda era su conexión con Catherine y cuál era el verdadero secreto que había mantenido escondido? El suelo bajo sus pies pareció temblar, y las sombras comenzaron a danzar con un ritmo frenético, como si fueran criaturas vivas. Valeria sintió que su determinación comenzaba a resquebrajarse. No puedo, declaró, sintiendo que su fortaleza flaqueaba. Por cada segundo que desperdicias, esa oscuridad se hace más fuerte, la figura respondió, burlándose con desdén. El sacrificio es inevitable, Valeria. No hay salvación sin dolor. De repente, la habitación se iluminó brevemente, revelando reflejos de vidas pasadas, susurros de secretos viejos afilados como cuchillos. Con cada imagen, una nueva revelación, una nueva culpa. Valeria pudo ver a Catherine, en la noche del accidente, riendo, su risa fue rápidamente devorada por los gritos. El terror se apoderaba de su ser, pero encontró su voz, ¿qué debo descubrir para liberarnos de este horror? La figura desvaneció parcialmente, dejando flotando en el aire una oscura promesa, todo tiene un precio. Encuentra tu dolor, Valeria. Algunas verdades son más oscuras que la misma muerte. El tiempo se acaba. Valeria sintió como el frío se intensificaba, oprimiendo su pecho. El dilema se cernía sobre ella, el sacrificio o la verdad. Cuando decidió avanzar hacia el origen de sus pesadillas y aquella terrible revelación, supo que enfrentaría no solo a la sombra, sino a su propia historia, y en ese instante, lo comprendió, debe descubrir qué sucedió realmente aquella noche, antes de que la oscuridad reclamara lo que amaba. El final de esta lucha solo comenzaba a delinearse en su mente y un nuevo terror empezaba a pulular. Sofía, gritó, agarrando con fuerza la mano de su hija mientras se adentraban en la oscuridad, donde los ecos de su pasado clamaban por ser resueltos. Pero aún había algo más, un susurro oscuro que prometía un desenlace aún más aterrador. La luz titilante se extinguió de repente. ¿Qué nuevas verdades surgirían del abismo? ¿Cuánto estaban dispuestas a sacrificarse para salvarse mutuamente? La respuesta estaba allá afuera, oculto en lo más profundo de la oscuridad que las acechaba, y el reloj seguía avanzando. El frío se volvió un abrazo helado. Valeria sintió su piel erizarse mientras ella y Sofía caminaban hacia la penumbra, cada paso resonando con el eco de su determinación. Las sombras se movían alrededor suyo, danzando con un ritmo macabro, pero había un destello de esperanza ardiendo en el fondo de su pecho. Su amor por Sofía era su armadura. Había sido un viaje de miedo y locura, pero ahora era momento de enfrentarse al verdadero horror, su pasado. Las sombras se abrieron delante de ellas, como un túnel hacia un recuerdo que nunca había sido revelado. Valeria vio visiones de Catherine. La risa brillante de su hermana en días felices se mezclaba con el sonido desgarrador del accidente. Cada imagen era un golpe en su corazón. Esto no es un juego, pensó, mientras la figura oscura se acercaba nuevamente, su sonrisa escalofriante. ¿Estás lista para desvelar el dolor que cargas? El alma de Valeria clamaba por respuestas,
pero cada paso la llenaba de una creciente desesperación. No puedo dejar que Sofía siga sufriendo por mis errores, pensó, aferrando la mano de su hija con fuerza. Debo encontrar la verdad, incluso si me consume. Mamá. No deberíamos estar aquí, susurró Sofía, su ternura desafiando la oscuridad. Valeria sintió un nudo en la garganta. La inocencia de su hija la empujaba a seguir adelante. Lo haremos juntas, respondió con un vigor renovado. No hay nada más importante que tú. Al avanzar, el aire se volvió enrarecido y opresivo, cada respiración mezclada con los lamentos de las almas perdidas. ¿Cuánto más dolor tendrás que soportar?, preguntó la figura, su tono un susurro gélido. Todo tiene un precio, Valeria. Las luces florecieron momentáneamente, mostrando una imagen desgarradora, Catherine, presenciando el accidente, impotente, esperando que la ayudaran. Valeria sintió como el fuego de su culpa consumía su ser. Mi hermana, yo no pude protegerla. El grito de agonía se desató de sus labios y el eco reverberó, como un canto de batalla contra el horror que las rodeaba. Sofía, escucha, dijo Valeria con la voz quebrada. No podemos permitir que el pasado controle nuestro futuro. Te juro que enfrentaré lo que sea por ti. El tiempo se detuvo un instante, las sombras resonaban a su alrededor, esperando una decisión. Con un último soplo de coraje, Valeria se volvió hacia la figura. ¿Qué debo hacer para liberar sus almas? ¿Qué precio debo pagar? La forma oscura sonrió, su intensidad ardía como un faro en la noche oscura. Ceder lo que amas más, susurró, el eco de sus palabras envolviéndola. Ahora estaba clara la elección, sin dudarlo. Valeria tomó la mano de Sofía y dio un paso al frente. No me iré sin mi hija. Prefiero perderlo todo a darte lo que deseas. La figura se mostró inquieta, como si las sombras a su alrededor se crispaban. ¿Tus demonios o tus seres amados? ¿Qué valor dará sentido a tu sacrificio, madre? La voz retumbó mientras agitaba su forma, como un monstruo a punto de devorarlas. Pero Valeria sabía que su poder residía en su amor, que incluso en la oscuridad más profunda, podía encontrar la luz. La figura retrocedió, vulnerable por primera vez, el espíritu de Catherine emergió, un reflejo etéreo y brillante de luz en la oscuridad, como un faro de esperanza. No hay sacrificio más grande que el amor, Valeria, dijo en un murmullo lleno de dulzura. He estado contigo, siempre. Y seré tu guía para enfrentar esta tormenta. Al ver a su hermana, un torrente de recuerdos y dolores inundó a Valeria. Pero en su corazón, un nuevo entendimiento floreció. No quiero más dolor. Sé que el pasado duele, pero no me limitará. Y en ese instante vio que tanto Catherine como Sofía eran la misma historia, una historia de amor entrelazada con dolor. Alzando la cabeza, la figura oscura se tambaleó. Has elegido la verdad. Pero la oscuridad no se rendirá fácilmente. Un grito resonó, pero Valeria se aferró a Sofía, a la luz de su hermana. Juntas, sintieron la fuerza del amor curar sus heridas mientras la oscuridad retrocedía, las sombras comenzaron a disolverse. Los gritos de las almas perdidas se transformaron en agradecimientos. Tu valor ha roto el ciclo, resonó la voz de Catherine. El horror del pasado ya no las ataba. Aunque el camino había sido difícil, el sacrificio no era más que un camino a la redención. Finalmente, la oscuridad se desvaneció, dejando a Valeria y Sofía de pie en el vestíbulo del hospital, abrumadas pero aliviadas. Las luces se encendieron, iluminando el camino hacia la salida. Valeria sintió que un peso había sido levantado. Mamá, ¿lo hemos hecho?, preguntó Sofía, su voz llena de esperanza. Sí, cariño, respondió Valeria, mirando a su hija con amor desbordante. Hemos enfrentado nuestros miedos, y nada volverá a ser igual. Pero estamos juntas. Ambas, con el corazón ligero y las manos entrelazadas, salieron del hospital, dejando atrás el horror. Habían enfrentado a la madre errante, descubriendo que la verdadera fortaleza reside en el amor y la verdad. Mientras cruzaban la puerta, un susurro de viento acarició sus rostros, como si el pasado se desvaneciera en la brisa. Y Valeria sonrió, sintiendo que,
finalmente, podían empezar de nuevo. Recuerda que, al ser parte de esta comunidad, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte que más personas puedan experimentar estas intensas narrativas. Te invito a inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.